Por supuesto, orgulloso me encuentro en este momento con José de Guardia de Ponté, quien es investigador, escritor, actor cultural, presidente del Instituto de Estudios Científicos del Folclore de América, y el señor Gustavo Flores Montalbetti, investigador en Historia y Arqueología, presidente del Centro de Patrimonio de Salta y secretario del Instituto Belgraniano de Salta, de la provincia de Salta. Y bueno, hablar un poquito sobre estos aspectos poco conocidos de este gran patriota. Muchísimas gracias por estar en Raíces Salteñas. Bueno, el agradecido somos nosotros, primero que todo para poder mostrar quizás una faz de Manuel Belgrano, que la historia oficial, que muchas veces dice que tiene más de oficial que de historia, de alguna manera se ha puesto en ocultar estas cosas, o por lo menos no visualizarlas, le llamemos así, y dejando siempre la imagen del creador de la bandera o bien de un militar no muy exitoso. Entonces, la idea nuestra ha sido siempre mostrar al hombre, al pensador, al estadista, que fue este gran patriota de esta Argentina nuestra. José, muchas gracias. Y bueno, me gustaría que empecemos, que nos contés un poquitito estos aspectos de nuestro general. Don Manuel Belgrano era de una familia, le llamemos así, numerosa, ¿sí? Su padre, que había nacido en Génova, ¿sí? Era italiano, pero radicado en Buenos Aires, se casa con una santiagueña, ¿sí? También de buena familia, y Belgrano va a tener muchos hermanos, ¿sí? Pero solamente dos se les puede pagar los estudios, y Belgrano es un privilegiado en ese sentido, don Manuel, porque va a viajar a España, ¿sí? Y va a estudiar en 3 universidades muy reconocidas del Imperio Español en ese momento. Don Gustavo. Sí, señor. ¿Qué tal? Y muchas gracias por estar. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gustavo, contanos un poquitito sobre los estudios del general. Realmente son amplios y muy novedosos para la época, porque don Manuel Belgrano comienza estudiando jurisprudencia y economía política, concluye sus estudios de abogado, transitando por las universidades de Valladolid y Salamanca principalmente, y a la vez estudia lenguas vivas. Él hablaba perfectamente el italiano, inglés y francés. Y en ese mismo tiempo él se contacta con pensadores y personalidades destacadas de la cultura española e italiana principalmente, y toma muchos conocimientos de lo que es la parte de economía política, y además tiene la posibilidad de estudiar o de leer algunos libros prohibidos que son, él es autorizado por el Papa a hacer esas lecturas. Ahí te agrego, importante también saber que en ese momento los autores, como por ejemplo Robespierre, ¿sí? O Voltaire, estaban prohibidos por la Iglesia. Rousseau. ¿Sí? Rousseau. Entonces, y fundamentalmente Adam Smith, que va a ser quizá la base fundamental de lo que sería la teoría belgraniana económica. Sí, señor, así es. Bueno, él abreva de todas esas fuentes, y posteriormente se puede ver todo ese conocimiento adquirido volcado en su obra, una proficua obra que él después la refleja a través de distintos escritos. Ahí voy a agregar que él se recibe con medalla de oro en Salamanca, y eso le da lugar a poder concursar un cargo importantísimo en lo que sería el consulado comercial en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces él viene de España a Buenos Aires ya con un cargo colonial importantísimo. Que es el secretaría del Consulado Real a perpetuidad.
es decir, es nombrado mediante una cédula real y comienza a ejercer ya una vez que se establece nuevamente en Buenos Aires. Él viene con muchísimos proyectos en ese consulado, ¿sí? Él va a promover la creación de 2 escuelas importantes. La primera es una escuela técnica de dibujo y la segunda, y esto es increíble, es sobre economía mercantil o naviera. Entonces muchas veces se lo considera el padre de la navegación y de la náutica argentina, porque él va a crear las bases necesarias para que se pueda crear, ¿no es cierto?, una flota naval en Argentina. Y es el ferviente impulsor de la agricultura, de la industria y del libre comercio. Eso es lo que a él lo lleva a plantear en distintas oportunidades y dejando reflejado en las memorias consulares, que dicen que son cerca de 15, hay algunas que no se conocen, pero en esas obras él hace un minucioso detalle de cómo debería ser la estructuración de la economía política del Virreinato del Río de la Plata. Ahí él va a crear un semanario que se llama el Semanario de la Agricultura, donde él va a plasmar todas estas ideas que son novísimas para el tiempo, ¿sí? Que después de 100 años quizá el keynesianismo, sí, va a ponerlo en práctica, pero ahí tenemos a un hombre, un estadista realmente asombroso. Sí. Además de otra cosa, en el tema educacional, él va a promover la enseñanza de las mujeres. Y esto va a chocar fuertemente con hasta sus mismos compañeros dentro del consulado, que lo van a mirar con muy malos ojos, porque él va primero a decir que todo país necesita la educación para poder progresar. Entonces la creación de escuelas, la igualdad ante la educación ante la gente, o sea, él dice que la educación tiene que ser para todos, no solamente para la gente, digamos, patricia o la gente terrateniente, sino para el pueblo en sí, porque una nación no puede progresar sin educación. Esas eran básicamente las ideas de don Manuel: la igualdad, la solidaridad, la libertad y la seguridad. Y por supuesto la posibilidad del comercio a todas las personas que habitaban este suelo. O sea, era realmente innovador en sus ideas. Te digo, tanto es así que hace una regulación de precios, cosa que es muy actual, ¿no? Precios mínimos, precios máximos, pero además también promueve, ¿sí?, que haya un salario vital y móvil para la gente. Esto es totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque él dice que sin consumo, ¿no es cierto? O sea, el consumo necesita sí o sí de dinero para el pueblo, o sea, para que pueda consumir y para que se pueda evolucionar. Además trabaja muchísimo en el tema del resguardo de la industria. También se le llama a Belgrano el padre de la industria. Por supuesto, estamos hablando de una industria artesanal, primogénica en Argentina, bueno, en este caso en las colonias del Río de la Plata. Pero ahí tenemos nosotros como la visión que tiene, que dice que un país solamente agrícola o ganadero está esclavizado, está condenado a otros países industrializados. Él dice que para tener un país en serio, vos necesitas tener por un lado la producción, digamos así, de materias primas, pero en segundo la utilización de esas materias primas, su industrialización. Y Belgrano es además quien elabora la primera ley de educación de escuelas, en escuelas. O sea, es del año 1812. O sea que bastante proficua su obra y muy amplia su visión del futuro de la patria. Su desvelo ha sido ese. Realmente una figura extraordinaria que no dejó de pensar en la grandeza de la patria y lamentablemente falleció joven. Y a los 50 años. A los 50 años. Sí. Y hay otra cosa que no se difunde mucho, no se conoce. Belgrano fue militar, ya tenía un grado militar de sargento en la época de las primeras invasiones inglesas. Sargento mayor. Sargento mayor. O sea, tenía cierta capacitación y además él mismo dice que se instruye en el manejo de armas y en algunas artes militares, previo a ser nombrado
al mando de las primeras expediciones, las expediciones al norte, con el ejército del norte, que es la primera que hace al Paraguay y después al río Paraná, a la batería Libertad e Independencia, y después al ejército auxiliar del Alto Perú. Así es, pero antes tenemos que decir que ya en la segunda invasión inglesa, Belgrano entra en el cuerpo de Patricio y es nombrado el capitán. Va a tener actuaciones realmente, ya de por sí lo estamos viendo a él, ¿sí?, como un hombre valeroso, que siempre va al frente de sus hombres y que fundamentalmente le da el ejemplo. Ese siempre ha sido digamos así, la impronta de Belgrano, da el ejemplo, ¿no? Esto lo va a hacer cuando está en el consulado, lo va a hacer cuando está en la Junta de Mayo y lo va a hacer fundamentalmente cuando está en el ejército. Él va a estar al frente siempre de las tropas. Y acá vamos a entrar a la Revolución de Mayo, que es interesante también. No nos olvidemos que Belgrano es primo, ¿sí?, de Castelli, ¿sí?, Juan José Castelli. Y va a estar, pero permanentemente, ¿sí?, trabajando para la revolución. Te digo más, va a ser el que lo va a amenazar al virrey Cisneros para que deje de molestar y que deje de poner trabas, ¿sí?, al cabildo del 25 de mayo. Te digo más, le dice que si no se renunciaba, lo iba a tirar por el balcón. José, en cuanto a la vida del general, ¿él incursionó en algún momento en el periodismo? Bueno, justamente habíamos dicho que él crea su primer diario, que es el Seminario de la Agricultura, y después realiza 2 periódicos más. Pero el más importante, el Telégrafo Mercantil, porque ahí va a plasmar todas las cuestiones económicas y políticas que él quiere, digamos así, promover, ¿sí? Va a ser también padre del periodismo, en cierto sentido, ¿no? Y es un escritor, y es un periodista muy, muy distinguido, activamente y más que nada volcando sus ideas y difundiendo todos los principios de defensa y engrandecimiento de la patria. Y a partir de ahí ya toma contacto, es decir, él ya estaba como integrante de la primera junta. Así es, bueno, si bien Juan José Castelli es un gran orador, sí, pero el gran escritor es Belgrano, el que hace todas las proclamas, el que hace las actas, es realmente fantástico. A partir de su incorporación como secretario de la primera junta, comienza una lucha de ideas. Que en la Junta de Mayo va a haber 2 posturas, ¿sí? La primera es una postura, le llamamos así, muy conservadora, mantener el status quo, la colonialidad. Y eso está en la figura de Cornelio Saavedra, ¿sí?, que es un hombre convencido, ¿sí?, y fiel a la corona. Pero por el otro lado están los personajes, digamos, pensamiento revolucionario, volteriano. Ahí está Mariano Moreno, Juan José Castelli, pero también está nuestro querido amigo Manuel Belgrano. Pero él tiene quizás esa cultura que los otros quizás carecen. Ahora bien, hay una tercera posición, que es la cuestión económica. Entonces está también la cuestión que había en la Junta de Mayo, de poder abrir el comercio con Inglaterra. Entonces, bueno, estas posturas se van a ir dando y siempre va a ser esta confrontación con Belgrano. Por eso es que a Belgrano después se lo comisiona en una misión imposible, le llamemos así si vamos a la película, que es ir a Paraguay. Paraguay. Justo eso le iba a preguntar. ¿Por qué se lo comisiona a Paraguay? Porque quizás incomodaba bastante don Manuel con su postura y sus ideas. Él bregaba por el libre comercio, por la apertura del comercio, y es quien, en definitiva, en algún aspecto es quien promueve la apertura del puerto de Buenos Aires al mundo. Adentro, quien vive la patria
gente paisanos, quien vive sus hijos, los americanos, quien vive la patria, gente paisanos, quien vive sus hijos, los americanos. Atención militares, que voy a mandar, armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular. Por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan la mecha. Ahora que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. Segunda. Adentro, quien vive la patria, gente paisanos, quien vive sus hijos, los americanos, quien vive la patria, gente paisanos, quien vive sus hijos, los americanos. Atención militares, que voy a mandar, armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular. Por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan la mecha. Ahora que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. José, cuando se le confiere el Ejército del Norte, ¿cuál era la actuación del general Belgrano? Bueno, acá está la cuestión humana, ¿no? Ahí vemos realmente la sensibilidad de Manuel Belgrano, ¿sí? Y más cuando recibe ese ejército destruido que venía después de la batalla de Huaqui. Ahí el general, cuando se hace cargo del ejército auxiliar del Alto Perú, dice que recibe unos despojos, porque en realidad no se podía llamar ejército por el estado desastroso en que toma, digamos, el mando, porque cuando Pueyrredón le entrega el mando de las tropas, él decide acantonar en Camposanto a todo su ejército y recomponerlo, es decir, alimentarlo, vestirlo, atender sus enfermedades, sus heridas, porque realmente era un ejército que estaba destruido, porque no te olvides que aparte de la derrota venían caminando, el que mejor venía podía venir a caballo. Entonces, él toma la decisión de acantonar el ejército ahí en Camposanto y recomponerlo, alimentarlo, vestirlo, compra camisas, compra pantalones. Empieza a armarlo también. Además, empieza también a reclutar tropas. No nos olvidemos que los hombres que se pueden recuperar después del desastre de Huaqui van a ser pocos. Y comisiona a diferentes oficiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Güemes, comisionado a Santiago del Estero. Él mismo viaja a Catamarca también a buscar tropas. Reclutas. Y acá es donde vamos a ver otra faceta interesante de Belgrano también, que es la faceta organizacional que tiene. Era un tipo meticuloso, terriblemente ordenado y muy estricto en la disciplina. Exacto. Él considera que es fundamental en un ejército, ¿sí?, que todo sea, digamos, que sigan las órdenes que él puede dar, porque es la única manera de salir adelante. Acá tenemos también el éxodo jujeño, que es una cuestión extraordinaria. Te lo dejo empezar. Bueno, el éxodo es realmente
una movilización que tiene que haber sido muy bien planificada. En base a los documentos se ve de que él tenía un acabado conocimiento de la movilización de las tropas realistas, y ante la falta de equipamiento y ante la falta de armas, porque en realidad no tenían, digamos, mucha ayuda, es decir, Buenos Aires prometía armas, prometía equipo, prometía los bastimentos, prometía tropas, pero no llegaban, entonces... No pasaba nada. No. Y bueno, pero no nos olvidemos que del Alto Perú viene bajando un ejército bien ordenado, bien preparado, con artillería, al mando de un amigo de él, de Pío Tristán. Pío Tristán, sí. Que había sido compañero de él en Salamanca y en Valladolid. O sea, acá nos damos cuenta otra cosa. Esto no es una guerra, le llamemos así, entre dos países. Esto es una guerra civil, ¿sí? Eso es. Entre hermanos. No hay españoles aquí, ¿sí? Todos los que van a pertenecer son gente o bien que eran patricios, pero criollos, ¿sí? Y por el otro lado vamos a encontrar mestizos, negros. Fratricida. Es una guerra fratricida, así es. Y no nos olvidemos que este éxodo va a ser llevado rigurosamente. Tanto es así que cuando Belgrano ve que hay especulación, porque claro, muchos comerciantes, yo quiero que entiendas que el ejército español viene sin recursos, ¿sí? Sin capacidad de aprovisionarse. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia justamente de Belgrano es que no encuentren nada a su paso, matarlos de hambre. Pero claro, hay comerciantes que se avivan y quieren sacar provecho. Y bueno, ahí se realiza la marcha. Previamente, por supuesto, él hace jurar la bandera de la libertad civil en Jujuy, que es la bandera blanca con el escudo de la Asamblea, y esa bandera queda ahí en Jujuy. Ahora hay toda una cuestión con el tema de la bandera de Belgrano. Belgrano describe la bandera de puño y letra, y la bandera que flamea, por ejemplo, en el río Juramento, pero él en el río Juramento hace jurar fidelidad a la Asamblea del año 13 en presencia de una bandera que es una bandera distintiva del ejército. Él lo dice. O sea que hay por ahí versiones que discuten, pero yo creo que si el autor, el protagonista principal de la película, te está contando cómo es, no podés discutir nada. Entonces, bueno, ahí hay una bandera previa, por supuesto, cuando está en las baterías del Paraná, que esa es la que se considera la primera bandera nacional. E incluso él la describe, es decir, crea la bandera blanca y azul celeste. No hay mucho para discutir. Claro, además no nos olvidemos que la bandera que él utiliza va a ser la bandera de los Borbones, ¿sí? Justamente para diferenciarse de lo que serían las fuerzas realistas. Pero ¿qué pasa acá? Hay dos ideas que se ejerce, le llamemos así, jurídicas para el tema del movimiento de Mayo. El primero es que estas tierras americanas no pertenecían al pueblo español, sino al rey de España, porque según el patronato, el acuerdo de patronato dado por el Papa, ¿sí? El Papa y Dios confería estas tierras al rey de España, no al pueblo español. Por lo tanto, si el rey de España estaba encarcelado y no podía ejercer su corona, era la gente de acá, el pueblo de acá, que debía de alguna manera hacerse cargo, ¿sí?, de estas tierras. Entonces, por eso es que él enarbola esta bandera como diciendo, estas tierras pertenecen al rey, pero al no estar el rey, nosotros no hacemos cargo. José, Gustavo, un poquito el rol de la mujer de esa época. Bueno, si vamos a decir, como yo te dije recién, Belgrano va a ser la impronta de poder decir, es necesario educar a la mujer. ¿Por qué hace esto? Y bueno, porque no se la educaba. Las mujeres eran iletradas, analfabetas, no tenían ningún derecho, eran como púberes, dependían del padre o dependían de un hermano, no podían testar, no podían heredar.
O sea, el rol de la mujer era solamente conferida al hogar y al cuidado de los hijos, ¿sí? Acá vamos a encontrar cómo tanto Manuel Belgrano como el general Güemes van a trabajar conjuntamente con las mujeres, ¿sí? Las mujeres van a ocupar el lugar de los servicios de inteligencia. Ellas van a hacer de espionaje y van a manejar la información que, como diría el general San Martín, gana la mitad de una batalla. Es sorprendente cómo Belgrano, por ejemplo, reconoce a varias mujeres que marchaban a la par de él o que luchaban bajo sus órdenes. Juana Zurduy, María Remedio del Valle. La madre de la patria. La madre de la patria. Era una afrodescendiente que tenía 6 heridas de balas y otras tantas de sable. Es decir, así como iba esta mujer, iban muchas mujeres acompañando a la tropa. No es que el ejército iba solo, iba todo otro ejército más por detrás, el ejército civil, le llamemos, que eran los que cumplían las funciones de atender a los heridos, de darle comer. Bueno, ahí está la famosa historia de las mujeres de Ayohuma. Las mujeres de Ayohuma, las niñas de Ayohuma. Que van a ser las encargadas de poder rescatar a los heridos, curarlos, protegerlos. Porque, ¿qué pasa? La batalla de antes, le llamemos así, era machetazo puro, ¿sí? En la batalla podían morir 1000 personas, pero en los días subsiguientes ponían 2000, por infecciones, por gangrena, ¿sí? Entonces ahí vemos la necesidad imperiosa, ¿sí?, de los hospitales de campaña que estaban justamente en responsabilidad de las mujeres. Es una entrega total que hacen las mujeres en todo momento de la guerra de la independencia, ¿no? Que no está destacado por ahí, se menciona Macacha Güemes, Juana Zurduy, pero habían miles de mujeres de las que no vamos a llegar a conocer el nombre, pero incluso te digo más, Juana Zurduy es la única mujer que figura reconocida en el registro nacional de la guerra de la independencia, pero no figura siquiera como Juana, figura como Juan, y con el cargo de teniente coronel de las milicias del Alto Perú. Es la única. Después todas las demás mujeres han participado, Belgrano las destaca, incluso él les da el nombramiento, sí, Martina Silva, pero no las reconocen. José, Gustavo, como decíamos, algunos aspectos poco conocidos de este gran patriota. Agradecerles desde Raíces Salteñas el conocimiento y la educación que hoy nos han dejado. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Gustavo. Al contrario, yo estoy muy agradecido por haber participado y dar a conocer un poquito más de nuestra historia, la verdadera historia de nuestra patria. Muchas gracias, querido amigo. La condición primera. Adentro.
Y se va en la segunda.